dices? Bueno, pues les comentaba que era un aprendiz del camino, pero pues bueno, para que la gente pueda como tener un mejor contexto, pues yo me dedico a la medicina tradicional desde hace un poquito más de 20 años. Me dedico al estudio pues de la historia de mi pueblo, tratar de reconectar con el pasado, con mi pasado de manera ancestral. Y bueno, pues he venido caminando desde ese tiempo en temas como los de la danza prehispánica y principalmente el temazcal, que ese fue pues como mi medicina más consentida. Ajá. Actualmente pues soy jefe de Danza del Sol desde hace ya unos 8 años. Oigan, tienen que verlo danzar porque yo tuve la suerte de recibir un año mexica, ¿no? Sí, 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 sí. Un año nuevo para ustedes viéndolos danzar. No, hombre, este es un genio para la danza. Sí, pues cuando gusten, hacemos una ceremonia y hacemos dancita y claro que sí, eso es lo que nos gusta. Qué bueno. Entonces, bueno, pues desde ese tiempo he estado trabajando con todo esto, pues la vida me ha llevado a ir pues incursionando en diferentes cosas, tanto de la medicina como pues como del estar compartiendo lo que voy aprendiendo, porque pues yo no nací con el conocimiento, creo que se va adquiriendo, eh, se va haciendo uno de lo que va escuchando, de lo que va practicando, de la experiencia, ¿no? Oye, Miuli, perdona, te interrumpo. Sí, no, dime. Perdona, no, de aquí en adelante te voy a interrumpir todo el tiempo. Tú dime, tú. Eh, Esto es una pregunta que tengo siempre guardada por ahí. Esto de la espiritualidad, el camino de la conciencia, ¿se nace con eso o se hace por el camino? Digo, Creo que las dos cosas. hay personas que tienen dones especiales, todos los tenemos. ¿Cómo es la vuelta? Sí, no, todos tenemos dones, ¿no? Todos venimos con habilidades, con, pues con esa magia que el gran misterio nos entrega a cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos cualidades muy específicas. El detalle es encontrarlas, ¿no? El detalle es observarnos. Creo que todos nacemos con la espiritualidad, porque de ahí venimos, pero también se va desarrollando, ¿no? Tenemos llamados a lo largo de la vida y todo. Yo creo que cada persona debe de tener como un punto específico de ese llamado. ¿Por qué te digo de ese llamado? Fíjate que pues yo no nací espiritual, ¿no? Yo fui un niño, pues creo que común y corriente y tal vez más corriente que común, pero eh, a mí me llamó la espiritualidad a través de la enfermedad, ¿no? Entonces yo estuve enfermo de niño, tenía problemas en mis huesos que ningún médico sabía qué era lo que tenía, ¿no? Entonces a través de esto conozco la espiritualidad y eso es lo que me enamoró, ¿no? Me captó. Y yo por agradecimiento, pues yo seguí en el lugar donde me curaron y ahí fui aprendiendo, Ahí fuiste conectando. fui conectando exactamente, ¿no? Oye, Uli, ¿esto de la espiritualidad tiene algo que ver con el despertar? ¿Crees tú? Sí, claro. Claro, porque todo tiene un tiempo, todo tiene un momento y la gente está en un letargo, o todos los seres humanos estamos como en un espacio donde estamos como entrando en dónde estamos, ¿no? Estamos reconociendo la casa, pues, qué es el planeta, qué es la sociedad, y de pronto, pues, como niños sabemos que tenemos que estudiar, tenemos que hacer qué hacer, tenemos que ayudar a mamá, tenemos que portarnos bien, y nos empiezan como a cuadrar, ¿no? Ahí creo que todavía estamos en ese letargo, pero de pronto viene algo que es, ¿y yo qué hago? ¿Qué soy? ¿Para dónde jalo? Y creo que ahí está el punto donde comienza uno así como el, ¿Quién como el de, soy? aquí, ajá, ¿quién soy exactamente, no? ¿A poco nada más es esto la vida, no? Y es donde cuando la persona empieza a preguntarse, es porque ya está despertando.
Cuando no hay preguntas, cuando sabe que tiene que ir a trabajar, que tiene que comer, que tiene que ir a cumplir con lo que marca la sociedad, pues no está mal, pero está, ahí está nada más. Pero cuando empiezan las Como, preguntas fuertes, ahí es. como dicen por ahí, cuando uno ha estado en la oscuridad todo el tiempo, también gradualmente tiene que ir aceptando la luz, ¿no? Dejándola ver, dejándola revelar. Oye, Uli, ¿por qué te estoy preguntando todo esto? Porque de alguna manera siento que hoy en día, en este encerramiento que nos está llevando la cuarentena y este virus, pues de alguna manera nos está invitando a despertar muchas cosas, Uh -huh. dentro de ellas la conciencia. Por eso arranqué por ahí. Yo quisiera preguntarte, bajo la cosmogonía indígena ancestral tuya, tolteca, que ahora nos cuentas sobre el tema tolteca, Sí. ¿qué es lo que está pasando para ustedes ahorita en el mundo? ¿Qué significado crees tú que para ustedes tiene todo esto que está sucediendo con todo el planeta? Pues mira, nosotros hemos tratado de estarlo analizando. De pronto también nos agarra como en fuera de lugar, ¿no? Estamos nosotros pues, pensando en las ceremonias que llevamos y todo, y de pronto llega toda esta parte. En un principio sí es como complejo tratar de entenderlo, pero ya analizando, platicando con los abuelos, escuchando la forma en la que nuestros ancestros lo empezaron a ver, esto de alguna manera no es nuevo. Nos hemos enfrentado a cuestiones que ahora le llamamos cambios. Y sabemos que es un proceso de la tierra, proceso del destino, proceso del universo mismo, ¿no? Estamos en una parte de renovación. Entonces, en nuestro pueblo se ha dado esto muchísimas veces, ¿no? Y la última más fuerte, pues creo que fue la conquista, ¿no? Fue ese momento en el que nuestro pueblo también agarrado desprevenido, de alguna manera, porque había quienes ya sabían qué es lo que algo iba a pasar, no qué iba a pasar, pero que algo iba a pasar. Y de pronto nos sorprendió, ¿no? Y ahora estamos, pues, de alguna manera parecido, pero que es un momento de renovar. Esto te iba a preguntar, ¿tú crees que la madre tierra nos está queriendo decir algo? Sí, sí, claro. Definitivamente, desde que empezamos a modernizarnos, por así decirlo, ¿Ah? nos hemos ido despegando de la tierra. Y es como mamá que te jala las orejas, ¿no? Qué casualidad que ahora, si esto, sin afán de asustar a nadie, pero ¿qué pasaría si de pronto colapsara todo lo que conocemos ahorita? ¿Qué tendríamos que hacer como seres humanos? ¿Cuál es la parte que tendríamos que trabajar? Lo más importante es la supervivencia, la comida. ¿Y cómo le vamos a hacer si no sabemos acercarnos a la tierra? Si no le hemos pedido, si dice una frase por ahí, piensas que eres dueño del cielo y jamás te has hincado ante una nube, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cómo nos vamos a reencontentar con la mamá? Ajá. Claro, claro que nos está llamando, por supuesto. Oye, mi Uli, acabas de tocar, perdón, un tema neurálgico para todos los que están ahí en este momento conectados, que yo creo que es parte de esta historia y de este mensaje, y de una vez toquémoslo para entrar también en tema. La robotización del ser humano, el individualismo, la ausencia o el ausentismo. ¿Qué está pasando, mi Uli? Porque yo siento que de alguna manera esto que está sucediendo es una clara invitación a hacer una pausa. Es como que la madre tierra dice, espere, ¿ustedes para dónde van? Se me están perdiendo, ¿no? A ver, Sí, seguimos así, como vamos, ¿para dónde vamos? O sea, a la vuelta de 50 años, donde ya la gente no se habla, donde ya la gente no se relaciona, donde no se despega uno de estos aparatitos que hoy nos sirven para conectarnos, que ahí también va la cosa, y una cosa es hacer uso amable de lo que te brindan y otra cosa es volverte esclavo, ¿no?
dejar que la tecnología te esclavice, o cualquier cosa, no solo la tecnología. Pero ¿dónde nos estamos perdiendo, no? Como seres humanos. Entonces, yo siento que el universo, la madre tierra, la vida, Dios, como ustedes lo quieran llamar, está diciendo, espere, no se me pierdan, se me están perdiendo, vamos a hacer una pausa. ¿Qué piensas tú de todo esto que está sucediendo gracias a la tecnología, gracias a esta robotización que yo hablo, que siento que es lo que ha hecho que cada vez el individualismo sea más fuerte, que se nos olvidó que es pensar colectivamente, es pensar como antes, en aldea, en conjunto, Uh-huh. en comunión, en entender que en el planeta todos somos lo mismo, parte de lo mismo. ¿Qué piensas? Pues que efectivamente esa robotización, mira, todo comienza, a mi muy particular punto de vista, todo comienza por buscar siempre la comodidad. Es decir, nos hemos vuelto individualistas porque ahora nos enfocamos en mi teléfono, en mi casa, en mi carro, en mi familia, en mí. Pero dentro del pensamiento de nuestros abuelos, incluso en el idioma no hay una palabra que diga mío, ¿no? Ajá. En el idioma se dice nuestro, nuestra madre, nuestra casa, es nuestro, siempre se manejó de esa manera. Ahora, exacto, porque pertenecemos a un todo, ¿no? Y, y poco a poco nos fueron enseñando, nos fueron deformando el pensamiento de que teníamos que defender lo nuestro, lo mío, ¿no? Y desde ahí parte la individualidad. Desde ahí, si yo tengo un buen trabajo, pues qué bueno y ya no me importa si el vecino lo tiene o no lo tiene, ¿no? Eso es lo que nos ha dado una individualidad. Y obviamente la, pues la falta de astucia para usar las cosas que tenemos ha contribuido precisamente a que sigamos siendo individuales, ¿no? Es decir, los aparatos, el auto, y ahora de pronto vemos y tenemos autos que 4 o 5 plazas, pero va una persona, ¿no? Entonces, siempre es como buscar comodidad personal y eso nos ha separado. Creo que parte de esto que está pasando ahorita es volver a ver que no soy yo nada más, somos nosotros, otra vez. Exacto. Yo se los comento a ustedes, amigos, y toda esta gente bonita que se está conectando todo el tiempo. Ya ahorita vamos con ustedes para compartir si tienen preguntas y esto. Es porque veo que mucha gente está pasando por procesos diferentes ahora. Uh-huh. Familia. Ni Ulises, ni ustedes, ni yo, ni absolutamente nadie estaba preparado para esto. Esto es completamente nuevo para todos. Así que bienvenidos, la generación en la que estamos, que pienso que esta es una invitación mía a que ustedes vean las cosas de otra manera. Qué bonito que nos haya tocado justo a nosotros este proceso de pausa de la humanidad. No es de una generación, es de la humanidad entera. Esto no había pasado, esto es sin precedentes en la historia. Para que en manos de nosotros esté este revolcón, esta transmutación, esta transformación de la especie humana para lo que venga, para quienes vengan. Entonces, qué bonito que nos esté tocando a nosotros también esta oportunidad, ¿no, Uli? Sí. Y lo digo porque ahorita estamos entremezclados en sentimientos y emociones por lo nuevo, donde evidentemente es inevitable que lleguen todas estas emociones de vibraciones bajas, como el miedo, como la ansiedad, como la confusión, la fragilidad, la soledad, la irascibilidad, la impotencia. ¿Cómo ves tú todo eso nuevo que está llegando al ser humano que no nos la esperábamos? Más bien no nos lo esperábamos. Creo que nuevo como tal, pues, pues no lo es, ¿no? O sea, la impotencia, todas estas emociones que se nos han manifestado ahorita,
han estado reprimidas, ¿no? Y sí se han manifestado, pero hemos tenido el pretexto de que es por la gente de afuera, ¿no? Yo leí algo muy, muy interesante que decía, ¿no? Eh, un minuto de silencio por los papás que pensaban que la maestra era la que no sabía, cuando realmente se dan cuenta que su hijo es el que no pone atención, ¿no? Porque ahora los papás se dan cuenta y dicen, ah, mi hijo sí es un desastre, ¿no? Ni yo lo puedo controlar. Y ahora le toca lidiar con esa parte. O sea, nos hemos ido, de alguna manera nos fuimos delegando lo que tenía que ser, lo que no tenía que delegarse, ¿no? Como la convivencia con la familia. Y de pronto, ¿quién cuidaba al papá? ¿Quién hacía incluso los quehaceres domésticos, ¿no? Entonces, hay cosas que se manejan, hay cosas que siempre han estado ahí, pero que, vuelvo al punto, el ser humano trata de buscar su comodidad siempre y trata de evadirlo. Uli, ay, gracias, me regalaste la última palabrita para lo que te iba a preguntar. ¿No será más bien eso? Que hemos querido huir de esos sentimientos y esas emociones y hoy, en nuestro encierro, en nuestro encuentro con nuestro espejo, con nuestro yo, nos estamos teniendo que enfrentar a eso de lo que hemos querido huir todo el tiempo por estar buscando afuera una cantidad de cosas y no aquí adentro. Es, Entonces hoy la vida nos está trayendo a encontrarnos con nosotros mismos y no estábamos preparados o acostumbrados a hacerlo. Entonces está habiendo un choque, porque como todo lo encontrabas era afuera, todas tus motivaciones las encontrabas era afuera, hoy te estás enfrentando a ti. claro. ¿Cómo hago yo para encontrar mis motivaciones ahora en mí, en este pequeño espacio reducido físicamente al cual estoy confinado ahorita en la cuarentena? ¿No, mi Uli? Sí, sí, sí. Es que mira, los abuelos tenían algo muy, muy, muy bonito, que era precisamente trabajar con su interior, ¿no? Y constantemente digo, pues tú has estado conmigo en las ceremonias de Temazcal y recordarás que la segunda puerta es la puerta del silencio, pero no del silencio físico, ¿no? Sino que del silencio mental, donde calmes eh, a ese ser que comentábamos la vez pasada, pues que es la loca de la casa, que es tu cabecita, ¿no? Y que, y que de pronto tenemos que doblegarla. Y decía una de mis hermanitas, eh, que ella sentía como que este momento era como el segundo o tercer día de la búsqueda de visión, porque es cuando está más desesperada, cuando está, porque ya no hay nada alrededor y efectivamente todo está adentro. Tenemos que vernos. Y sí, efectivamente huimos, ¿no? Huimos de lo que nos toca trabajar. Ahora, Y otra ahora nos cosa, obligan. perdón. ¿Y qué, Dime. Uli? Y digo, y ahora nos están obligando a ya no huir, a enfrentarlo. Exactamente. Yo no sé si esto les parece a todos ustedes que están ahí oyéndonos que tenga sentido, pero yo también creo que son momentos de que nos pongamos a reflexionar, pues, quiénes somos, ¿no? Eh, o en qué nos convertimos. ¿Y por qué lo digo? Porque siento también que nos hemos venido acostumbrando a armar un personaje. Desde que abrimos el ojo y desde que ya emprendemos nuestro día a día para salir a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, a todo esto, es como que montáramos un personaje, ¿no? Y ese personaje habla de esta manera, se comporta de esta otra, contesta de esta otra, su energía va de acorde a lo que yo cree del personaje, ¿no? Eh, porque creemos que ese personaje es el que le va a dar gusto a todo eso que está afuera. Es con lo que la gente me va a decir, ay, qué buen personaje eres. Ah, tú eres así o así. Ah, qué bueno, muchacho. Aceptación. Exactamente. Estamos hoy mirándonos aquí al espejo y diciendo, hombre, ¿quién soy yo? Ese personaje que yo había construido
hasta dónde yo me estoy permitiendo ser yo, ¿no? Hasta dónde yo quiero descubrir quién soy yo, hasta dónde venía yo montado en algo y salía allá afuera a mostrar ese algo. Y se me fue olvidando quién era yo. Hoy me encuentro con alguien desconocido y Ujú. por eso también choco. Por eso no me hallo, por eso me da ansiedad, por eso me da desniveles cíclicos emocionales. ¿No será también parte un poco de eso, Miguel? Claro. Fíjate que hay una situación. Cuando las personas me preguntan o tenemos terapias donde la gente se siente sola, yo siempre les digo que la gente que se siente sola es porque no es buena compañía ni consigo misma. Porque es efectivamente eso, ¿no? Es eso. ¿Por qué? Pues porque en la calle efectivamente tú finges, caminas de una manera, todo lo que acabas de decir, ¿no? Pero dista mucho de quién eres tú en la soledad. En la soledad te comportas, digo, estamos en un espacio abierto, no voy a decir cosas que no, pero digo, te comportas de otra manera que no haces en la calle, ¿no? Y entonces, como ahora estás confinado a estar con personas que sí te conocen, que sí te han oído, que sí saben tus reacciones, saben muchas cosas de ti y que tampoco se callan, de pronto ahí es donde es complejo, ¿no? Donde ya no nos gusta. Porque sí, estamos acostumbrados a que ven la apariencia y nos dicen lo que acabas de decir. Qué buena persona eres, me caes muy bien, etcétera, ¿no? Pero no nos ven en casa. Entonces creo que esa es la parte que tenemos que cambiar. Creo que esa es la oportunidad para cambiar. Y ahora que tengamos la oportunidad de salir, ya salir nosotros. Porque si nosotros no nos aceptamos nosotros mismos, nadie nos va a aceptar. Qué bonito eso. Ay, Dios, qué maravilla estar oyendo todo esto y compartiendo con ustedes todo esto y nutriéndonos de todo esto, Miuli. Gracias. Eh, con esto puedo confirmar que la vida nos está invitando a un cambio, a una transformación. Otros lo llaman transmutación, otros lo llaman evolución de la especie. Independiente de cómo lo califiquen, definitivamente estamos en un proceso de cambio definitivo, ¿no? Real. Claro. Sí, sí, si tú no buscas empezar a cambiar ese tipo de cosas, vamos a seguir repitiendo patrones que nos tienen como nos han tenido hasta ahorita, ¿no? Y no estoy, y no me refiero a nos tienen seres externos, o sea, gobierno, sociedad, no. Este espacio y esto que estamos hablando desde el nosotros, desde el yo, desde el interior. Y si no cambiamos, si no recapitulamos y si no redireccionamos o recalculamos nuestro proceder, seguramente nos vamos a extinguir, como mucha gente está extinta, ¿no? A pesar de que anda ahí caminando, autómata, pero está extinta. Uh-huh. Entonces, nosotros debemos de seguirnos reinventando constantemente. Tenemos que a aprender a ir con la evolución que nos está marcando. Creo que fue muy necesario. No lo hubiéramos hecho por nuestra voluntad, ¿no? Creo que esto, como humanidad, somos como los niños de casa, ¿no? Cuando nos mandan a hacer qué hacer, tiende tiende tu cama, y cuando no, ya viene un jalón de orejas, tiende tu cama. Sí, yo creo que ahorita hay una invitación clara a reinventarnos individualmente, a darnos cuenta que nos hemos abandonado de manera individual. Y si lo Claro. hemos hecho con nosotros, pues evidentemente con nuestro entorno con mayor razón, ¿no? Y hay una invitación muy clara también a nivel colectivo, ¿no? Hoy está pasando algo paradójico que es muy curioso. No sé, ustedes me dirán los que están allá al otro lado, pero es sensación mía o ahorita que estamos en el encierro, que estamos en el aislamiento, nos estamos conectando más. ¿Cómo es esto?
¿Cómo es esta historia? Porque yo siento que la gente ahora tiene más ganas de hablar, más ganas de conversar, se ve más necesitado, obviamente, de ir a hablarle al amigo que no le hablaba hace 5 años, a recapitular amistades que había abandonado por una u otra razón de no tener tiempo. Obviamente el tiempo se lo dedicaba a la tecnología y qué sé yo, más cosas. Hoy en día todo el mundo está queriendo conectarse de una u otra manera, como lo estamos haciendo aquí tú y yo con toda esta gente maravillosa y bonita que se está conectando. No sé, esto es una paradoja, es muy cómico. Sí, 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 por eso te digo, de alguna manera nos están obligando a hacerlo, ¿no? Pero qué bueno, entonces yo creo que podríamos decir algo que gracias a esto nos vamos a reconectar otra vez. Entonces, bendito sea el coronavirus. Pues ya que lo dices, un poco la intención de este espacio también es abrirle otras caras a todo esto que está pasando y que va a seguir sucediendo, ¿no? Porque esto todavía tiene un proceso donde vamos a tener que acudir a muchas de las cositas que tenemos como dones guardados y que tenemos que empezar a despertar, como el equilibrio, como la coherencia, como la paciencia, como el entendimiento, despertar en muchas cosas, ¿no? Estar aperturado mentalmente a ajustarnos, a acomodarnos, a adaptarnos a una realidad que es diferente, ¿verdad, mi Uli? Sí, sí. Dime tú, en tu concepto, ¿cómo ves tú este tema de las vibraciones bajas, vibraciones altas, o la energía alta, la energía baja? ¿Cómo lo conceptualizas tú? Bueno, mira, todos tenemos, todo lo que existe en el universo tiene una vibración. Todo es energía. Desde el animalito más imperceptible hasta las grandes estrellas. Todo tiene una vibración. Nosotros como seres humanos tenemos la virtud de tener nuestra vibración cambiante. Es decir, una piedra tiene una vibración y esa es su vibración y difícilmente va a cambiar su vibración. No difícil, pero es muy lento su proceso y nosotros no. Nosotros podemos modificar esa vibración y esa energía. Entonces, aquí viene un tema importante. De acuerdo a cómo tú vibres, es como tú vas a poder enfrentar las cosas. Y hablamos de paz, de energías positivas y todo, pero si existe, es porque es bueno. ¿A qué me refiero con esto? Las vibraciones bajas, como la tristeza, el miedo, como la desesperación, también son muy buenas, pero en sus momentos. Te sirven para sacar lo mejor de ti, pero son nuestras mejores maestras. Yo conozco una personita que quiero mucho, pero que sí me fue decepcionando un poquito, porque ella decía, yo ya no me junto con seres que no vibren alto. Yo ya no me junto con la gente que no aporta, que no vibra con la altura de mi vibración, con mi frecuencia, ¿no? Y empezó a segregar, esa parte ya no es frecuencia alta, ¿sí? Porque una persona que te hace ver tu cuerpo es tu mejor maestro. Entonces tenemos que lidiar con todas las emociones. Y este momento de vibrar con ello es lo que nos saca y lo que nos ayuda a pulir, ¿no? Lo que nos ayuda a pulir las cosas. El miedo es el mejor maestro. Si no lo controlas, se vuelve una enfermedad. Pero si lo controlas, te puedes salvar de muchas cosas. Entonces el ser humano busca o debería de buscar el control de sus emociones porque sus emociones son las que influyen para que su vibración oscile en una forma rítmica. A eso le llamamos danzar con las energías, ¡Wow! danzar con el universo. ¡Qué bonito! Esa es la verdadera danza, la danza cósmica. Cuando tú mueves tu energía en comunión con los demás
emociones. Ahorita nuestra danza está perdida. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están a flor de piel. Y no ahorita por lo de esta situación, en este tiempo. Antes todos afuera, todos peleándonos en el tráfico, todos peleando con la gente en el transporte. Nuestras emociones estaban mal y nuestra danza era pesada. Pero si nosotros aprendemos a dominar nuestras emociones, tenemos que controlarlas, no reprimirlas, porque hay una diferencia, ¿no? Hay diferencia entre controlar y reprimir. La idea es controlar las emociones para que podamos danzar en armonía. ¿Cómo ves? Wow, mi Uli, qué lindo esto que nos acabas de compartir, de verdad, mil gracias. De alguna manera, es que me encantó esto que dijiste, el individualismo nos ha llevado también un poquito a eso, a olvidarnos que es que el ejemplo fue perfecto. ¿Cómo? Porque lo he oído miles de veces. Es más, vamos a ser honestos, yo alguna vez seguramente también pensé o lo comenté que no quiero juntarme con más gente de vibra baja, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un miedo. Hay un miedo ¿a qué? A que te contagien de una energía que tú no quieres, que crees es ajena a ti. Y como tú estás trabajándole a la luz, a la buena energía, a la vibración alta, entonces me da miedo, obvio no lo reconozco, pero me da miedo que otras personas me saquen del camino, que sus energías me contagien, que me oscurezcan, que me... Y claro, tienes toda la razón. Nos estamos privando justamente del trabajo al que nos está invitando la vida, que es el aprendizaje, de juntarnos con todos sin excluir a nadie. Claro. Y por eso quiero entrar en una parte que me parece importantísima, mi Uli, y es el proceso individual. Porque estás de acuerdo que cada persona tiene su propio proceso. Claro. Cada persona tiene su propio ritmo. Cada persona tiene, vamos a decir, su nivel de conciencia de acuerdo a lo que a libre albedrío ha querido asumir en la vida. ¿Cómo ves esto de los procesos de cada persona de manera individual? Para entender que ahorita hay mucha gente aprovechando este tiempo para enfocarse, para aprovechar el conectarse consigo mismo, para entrar en creatividad, en productividad mental, en conexión. Pero hay otra tanta gente que se preocupa por no estar así. Porque el vecino sí está en estado zen y yo no, y le da ansiedad. Porque yo no estoy produciendo desde mi encierro nada que me genere lana, dinero. Porque yo desde mi encierro siento que debería estar en un estado de reflexión y no me dan ganas. Prefiero estar jugando videojuegos o estar fumando o estar en mi ansiedad y mi descontrol y mi desequilibrio, qué sé yo. ¿Cómo es esto del proceso individual de cada uno? Pues es que es eso, como la palabra lo dice, es un proceso que cada quien tiene y es el ritmo de cada persona, ¿no? Aquí es aquí donde empezamos con un tema bonito, por- porque la gente piensa que venimos aquí a despertar conciencias, ¿no? Y sí, efectivamente, pero cada quien en su justo momento. Para todos y para todo hay un tiempo. Entonces no podemos, tenemos que aprender a entender que todos los ciclos tienen su propio ritmo. Todos los planetas tienen su órbita, tienen sus días, su duración, y cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Nosotros somos los únicos que queremos cuadrar y queremos manipular el tiempo, y por eso no podemos, y por eso nos, nos, nos defraudamos con nosotros mismos al querer entender los tiempos de otras personas. ¿Por qué comento esto? Porque cada quien debe de analizarse
en dónde está parado. Sus propias necesidades, si no se escucha así, si no se escucha a él mismo o a ella misma, no va a saber qué es lo que necesita. Por eso es importante siempre voltear hacia adentro, siempre observarnos. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Por qué me siento así? Y para todo hay una pregunta, una respuesta y hay una historia. Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué hoy yo no puedo estar así? Pero si lo hacemos desde la angustia, si preguntamos desde la angustia, pues va a entrar otra vez la loca de la casa y se va a hacer historias dramáticas, ¿no? La loca de la casa, para los que no entienden, es la mente, ¿no? Ah, sí, 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 por los que se van conectando apenas, la Sí, loca de la casa es la mente es la loca de la casa. Entonces, eh, si nosotros empezamos a analizar todo desde el momento en el que no hemos trabajado nada, es decir, si yo ahorita en este instante que nunca había sido zen, que nunca había estado en momentos de reflexión, nada que ver con la espiritualidad, pero que ahora la situación me empuja a pues a ver qué se siente, voy a tratar de meditar. Obviamente van a salir todos los chamucos, ¿no? Digo chamucos a esas energías o a esas emociones albergadas ahí y reprimidas, como la ansiedad, como todo lo que acabas de comentar. Entonces, en ese momento va a haber confusión y sí, la loca de la casa va a empezar a crear su juicio. Pero una vez que tú ya empiezas a tener un control, ese es tu ritmo, ese es tu proceso y ese es el tuyo, ¿no? Por eso en la primera entrevista yo les decía, yo no soy un guía, yo no soy un maestro espiritual, te agradezco lo que tú dices, pero digo, yo soy un aprendiz porque yo entendí mi ritmo, yo entendí mi, mi proceso y fui creciendo con él y nadie me exigió, yo me exigí solo. Entonces, si cada persona se exige sola, lo va a hacer desde su autoconocimiento. Pero si no se conoce, entonces la exigencia viene del exterior. claro, va a estar Es lo que tú comparando. decías. Exacto. Viene la comparativa, viene la competencia y viene el miedo, ¿no? A que me estoy quedando y no estoy haciendo algo. Pero si tú te empiezas a reconocer, entonces vas a entender que tu proceso o ya está muy atrasado y entonces le tienes que poner velocidad, o estás bien y vas paso a paso. Quiero comentar con esto que tú dijiste, hace muchos años, alrededor de unos 15 años o un poquito más, yo le preguntaba a un espíritu, ¿cómo le hago? Dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer yo para, pues para seguir avanzando, seguir caminando, porque yo estaba entrando en toda esta parte de la espiritualidad. Entonces, desde que me dijeron que yo tenía que meditar y que tenía que hacer, yo quería hacer muchas cosas y me comí libros y hacía muchas cosas. Yo eh, quería dar pasos agigantados. Y le pregunté al espíritu, ¿qué más tengo que hacer? Y me dijo, cálmate, relájate, siente el tiempo pasar por tus venas. El tiempo es el mejor maestro. Si tú llevas prisa, te vas a saltar todos los detalles. Y si tú vas muy lento, entonces te vas a desesperar. Equilibrio, hijo, equilibrio. Entonces, comparto esta parte porque tenemos que ampliar nuestro espectro de visión y analizarnos. Todo comienza desde reconócete, reconéctate. Y tu mismo ser es tu mejor maestro y te va a decir, vas bien, es por aquí. A eso le llamamos intuición. Uf, qué bueno. Uli, definitivamente esto es una invitación a que entendamos que el proceso lo debemos vivir individual con calma, con tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Con foco y también que si el destino nos lleva hacia otros lados que no esperábamos,
también debemos tranquilizarnos, fluir, no hacer resistencia y ahí estaremos co-creando nuestro propio destino. Claro. Porque la vida da vueltas como el río, ¿no? Te va llevando por diferentes caminos que tú al final no sabes dónde vas a terminar. Lo importante es estar tranquilos, ¿no? No ir, como dices tú, con ese afán o prisa porque estarías atropellando todo, no estarías atento y conectado, ¿no? Y ahí es donde aparece nuestro invitado especial que quiero con esto ir cerrando el programa porque esto se va así, Miuli, ya nos quedan aproximadamente 10 minutitos. Más o menos. Que este invitado con el que quiero cerrar, quisiera saber qué piensas tú sobre el miedo. El miedo. Sobre todo hoy en día y lo que nos está pasando, creo que es un invitadísimo especial en este momento. Sí, claro. Lo comentábamos hace rato, ¿no? El miedo es el mejor maestro que podemos tener. El miedo es, de hecho, el miedo es el padre de todas las emociones negativas. Porque una persona enojona, así mal encarada, esa persona no es que sea agresiva. Esa persona tiene miedo a ser lastimada, ¿no? Una persona infiel tiene miedo a quedarse sola. Una persona, eh, cualquier emoción negativa que tú le puedas buscar, su padre es el miedo. Entonces el miedo, claro que es uno de los mejores maestros que tenemos. ¿Qué es el miedo? ¿O por qué es el maestro más bien? Porque va a ayudarte a sacar lo mejor de ti. Va a tratar de que a través de él puedas controlar a la loca de la casa. Porque efectivamente, lo que acabas de comentar, no es lo que te sucede, es cómo reaccionas ante lo que te sucede, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, pero si tú estás en equilibrio, si tú estás en paz, no te mueve. Uli, también siento que el miedo surge más por la imaginación que por la realidad, ¿no? Es decir, el También, miedo siempre aparece, y los invito a que pensemos en esto, por cosas que nos imaginamos, normalmente cosas que no han llegado ni han sucedido. Si te das cuenta, cuando uno le entran temores es porque uno imagina algo, algo que va a pasar, algo que yo no voy a tener, algo de lo cual voy a carecer, algo por lo que yo no me van a aceptar, súmale. sí, Pero siempre es desde el escenario de la imaginación. Cuando tú estás presente, el miedo desaparece. Si tú estás con foco en algo, en este instante de segundo de tiempo, pues el miedo no puede entrar, porque tu ser, tu esencia está conectada con el presente. Cuando aparece la loca en la casa, como dices tú, exactamente. y empieza a meterte ideas en tu cerebro, es cuando tu imaginación te lleva a sitios y lugares inhóspitos, desconocidos, y ahí aparece el protagonista del miedo, ¿no? Sí, por eso decía que ese es el mejor maestro, porque es el que te va a ayudar a que la loca de la casa la amarres, la tranquilices, porque efectivamente empieza uno a suponer, a crearse historias, ¿no? Y digo, uno de los tratados y más importantes de nuestro pueblo es ese, ¿no? No suponer, no supongas lo que pueda pasar, porque ni siquiera tú sabes, ¿no? Entonces, la incertidumbre es es como su hija, ¿no? Del miedo. Y si le das fuerza, claro que te va a acabar. Entonces, te acaba, pero te acaba aquí. Tienes que enfrentar el miedo. Al miedo se enfrenta y la mejor manera de vencer el miedo es enfrentándolo. Creo que por ahí leí o escuché a alguien que decía que las mejores cosas, las experiencias más bonitas y lo mejor de la vida se encuentran detrás del pánico, detrás del miedo. Entonces, si tú enfrentas el miedo, de hecho, el miedo es uno de los principales guerreros o enemigos del guerrero, que es el que te va a evitar que hagas cosas, el que te va a provocar que hagas otras. Entonces,
tu mejor maestro, tu mejor maestro. Tenemos Y yo que... creo que, Miuli, ya estamos en la recta final de nuestro espacio, desafortunadamente, porque quisiera uno quedarse aquí. Ahora, Segunda parte. pero yo creo que vamos recopilando cosas. Si es que este helicóptero que está pasando deja oírme. Sí, te oyes perfecto. Eh, yo creo que aquí hay una invitación clara a que nos encontremos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, A que encontremos el camino de aceptarnos, de reconocernos en esta intimidad que nos está hoy obligando la vida, pero que lo debemos ver como una bendición, como un regalo. Esta pausa planetaria que estamos viviendo, debemos verlo como un regalo para encontrarnos con nosotros mismos, aceptarnos, querernos, amarnos, porque todo lo que generemos para nosotros en cambio positivo, mañana se lo vamos a regalar a todo nuestro entorno. También hay otra invitación que es a nivel colectivo, que es a unirnos, a pensar de manera, vamos a decir, ancestral, Uli, sí, como la gente pensaba antes, como decías tú, no hablar de mí, todo mi, ego, 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 sino hablemos de así. nuestro planeta, nuestra vida, nuestro entorno, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro todo. Me parece muy bonita tu invitación y yo quisiera padrinar ese nuestro. Claro que sí. Y todas estas enseñanzas que van viniendo de estar en la soledad, abrazarlas sin miedo, ¿no? Todos estos sentimientos y emociones que de alguna manera habíamos dejado en el congelador porque escapábamos de ellos por estar acudiendo a lo que está allá afuera, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro celular, nuestra tecnología, nuestros videojuegos, nuestro lo que sea, y nos escapábamos de la realidad. Creíamos que estábamos manejando todo y no, nos estábamos ausentando de todo. Así es. Hoy la invitación es a, vamos a tener el control de nosotros mismos. Para eso tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y aprovechar todas estas emociones que hoy vemos como encontradas, como dices tú, abrazarlas, porque son nuestros maestros. ¿Estás de acuerdo? Enfrentarlas con amor, con paciencia y con toda la claridad del mundo, lo más claro que podamos y sin juzgar, ¿no? Sin juzgar, tratar de entender las cosas. Miuli, déjame hacerte una última pregunta. ¿Somos seres de luz? Definitivamente. Todos somos seres de luz. Lo comentaba hace ratito, desde el animalito más imperceptible hasta los grandes planetas, somos seres de luz. Emanamos luz, generamos luz, podemos apagar luz. Tenemos que vernos desde ese punto de vista, todos, todos. No importa que tengas éxito en lo que has hecho, si no lo has tenido, si te sientes privilegiado, si te sientes mal, no importa por lo que estés pasando, todos somos seres de luz. Todos tenemos una cualidad, un don, algo bonito. Todos tenemos siempre, siempre esa chispa divina. Somos seres de luz definitivamente. Bueno, pues con eso, ay, Uli, yo quisiera de verdad que pudiéramos expandirnos más. Por aquí ya estoy viendo mucha gente que me está pidiendo segunda parte de esta entrevista. Yo, la verdad, espero poder volver a contar contigo, mi Uli, para hacer una nueva versión de otra entrevista, porque nos quedamos con muchas ganas de seguirte oyendo. Ya me toca empezar a despedir el programa porque en cualquier momento se nos va la señal. Muchas Sí, gracias de verdad, mi Uli, por permitirnos este espacio, por permitirnos nutrirnos de todo este conocimiento, por regalarnos tu esencia, tu luz, tu conocimiento, tu humildad. De verdad, mil gracias. gracias. Gracias a todos ustedes, los que se han conectado con nosotros, que nos han permitido llegar a sus casas, a sus corazones, a sus almas. Yo digo que esta intención de este espacio es llenarnos de buena vibra, de motivación, de entendimiento, de aperturar un poco la mente a otras cosas. Si lo logramos, vamos a estar dando pasitos adelante, pasitos de conciencia. Y eso es una ganancia para todos, para un mejor planeta. Por favor, les dejo un último mensaje. Síganse quedando en casa,
es momento de guardarse, es momento de tener responsabilidad no solo conmigo, como decía Uli, con nuestro planeta, con nuestra gente, con otras vidas. No pensemos de manera individual, procuremos por de aquí en adelante hacerlo de manera colectiva. Claro. Ese es el camino para que esta especie suba en entendimiento, en evolución y en amor. Claro. A todos ustedes, mi Uli, una última para despedirnos antes de que esto se vaya. ¿Qué es Ancestro? Así rápido, un minuto. Un minuto. Ancestro. Ancestro es una empresa que logramos crear a raíz de todo este conocimiento y pues nos dedicamos a compartir la medicina del temazcal y otras ceremonias de nuestros abuelos. Así es que pues ahí estaremos manejando en las redes sociales todo lo que hacemos cuando vayamos para Europa, que tenemos pues temazcal allá en Alemania. Saludos para allá porque nos están viendo. En Aquí donde España. lo ven, ¿no? Este señor ha llevado la insignia de su raza a otros niveles planetarios, a otros países. Sí, Y Colombia. yo quiero con eso decirles a quienes quieran acudir a mi querido Uli, ¿cómo se llama? @ancestro. Ajá, @ancestro Nicanca. Bueno, Y pues pues ahí bueno, la pueden. gente se podrá comunicar con nosotros o a través de mi página de Instagram y ya yo les doy toda la información con más calma. Y ¿Cómo pues se llama tu página de Instagram? Ulises Báez, Citlalcali. Ulises Báez con B grande, con Z. ¿Y Z? Citlalcali con Z. Con Z. Citlalcali, K, esa con K. Con Y al K. final, Así es. y latina, ¿no? Así es. Bueno, mi Uli, de nuevo, gracias. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegarles. Vamos a hacer una segunda parte para que podamos interactuar más con la gente. Me quedé esperando que me hicieran preguntas, pero no vi. Seguramente estábamos inmersos en todo tu conocimiento como yo lo estuve y no hubo ni tiempo de pensar nada. Bueno, pero Gracias por aprovecho regalarnos esto. Gracias a todos por regalarnos de verdad este espacio. Y que bueno, esto es para ustedes, diseñado para ustedes, para que la pasemos rico, para que aprendamos. En 8 días nos veremos con otro invitadísimo especial también que nos va a regalar desde otra cosmogonía, otra visión, muchas cositas para que sigamos caminando por estos senderos del entendimiento y de la unión y del amor. Yuli, pues saludos a México, todos. para el resto del mundo que está conectado, gracias. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a todas las personas que ya desde cuando me siguen y que vi aquí algunos saludos. A todos para que nadie se sienta. A todos, muchas gracias. Y a todos los que no conozco y de todos los países que se conectaron, muchísimas gracias por escucharnos. Que el Gran Espíritu los colme de bendiciones y pues seamos felices, que a eso venimos, a ser felices. Quédense en casa. Con eso nacimos, con la felicidad inmersa en nuestras células. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por estas este células espacio. de felicidad. Gracias, mi Uli, a todos mil gracias.